Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno en el taller del artista, ¿eh? Vamos a levantar el telón a ver qué secretos se esconden detrás de esas grandes obras maestras. La idea es de construir el arte de la pintura, pero pieza por pieza. Y es que, la pregunta es clave. ¿Cómo es posible que un artista coja un lienzo, que es algo plano, y lo convierta en una ventana a otro mundo? Porque en el fondo, la pintura es eso, ¿no? Es una especie de truco de magia fascinante, una ilusión de la realidad que se construye con técnica, con mucho ingenio y, como veremos, con unos pocos ingredientes que son clave. ¿Vale? Pues este va a ser nuestro recorrido. Primero, la gran ilusión de la pintura. Luego, veremos los ingredientes secretos. Haremos un viaje por las técnicas, nos meteremos con las herramientas modernas y para terminar veremos cómo se pueden crear imágenes incluso sin pintura. Vamos a ello. Pues venga, empezamos por el principio de todo. Y es que antes de tocar siquiera un pincel, el primerísimo reto de cualquier artista es uno muy concreto: dominar el arte de la ilusión. A ver, la idea fundamental es esta. Todo, absolutamente todo, empieza con una superficie bidimensional, plana. Solo tiene alto y ancho. Y entonces, ¿cuál es el gran desafío? Pues crear la ilusión de que existe una tercera dimensión, la profundidad. Se trata ni más ni menos que de engañar al ojo. Y para conseguir ese engaño, los artistas tienen una caja de herramientas llena de trupos, por así decirlo. Por ejemplo, la superposición. Si un objeto tapa a otro, pues está delante. Fácil, ¿no? Luego está la variación de tamaño. Lo que está lejos se pinta más pequeño. El claroscuro, que suena muy técnico, pero no es más que ese juego de luces y sombras para que las cosas parezcan tener volumen. Pero ojo, la herramienta más potente de todas, la que lo cambia todo, es la perspectiva. Y dentro de la perspectiva, digamos que hay dos tipos principales. Por un lado, la perspectiva lineal. Esto es pura geometría, ¿eh? Esas líneas que parecen juntarse en el horizonte, en un punto de fuga. Esto crea una sensación de espacio súper estructurada. Y por otro lado está la perspectiva aérea. Esta es más sutil, más de atmósfera. Intenta imitar cómo el aire hace que los objetos lejanos se vean más borrosos, con colores más apagados, más azulados. Una es matemática, la otra es, más sensorial. Bueno, dejamos la ilusión y nos metemos en la cocina, en la materia. Porque aquí viene algo que es sorprendente. Y es que toda la pintura, da igual que hablemos de una cueva de hace 30.000 años o de un tubo de óleo de hoy en día, se basa en la misma fórmula. Una fórmula de solo dos partes. Y la receta es esta, así de sencillo. Por un lado, necesitas un pigmento. ¿Qué es un pigmento? Pues un polvo que da color. Y por otro, necesitas un aglutinante. El aglutinante es, básicamente, el pegamento que une esas partículas de polvo de color. Ya está, pigmento más aglutinante. Esa es la receta universal de la pintura. Pero ojo, que aquí está el verdadero secreto. De los dos ingredientes, el aglutinante es la clave. Lo es todo. Es el que decide cómo va a ser esa pintura. Porque dependiendo de qué pegamento se use, si es huevo, si es aceite, si es una resina moderna, pues cambiará el tiempo de secado, la textura que deja, la luminosidad. Todo depende del aglutinante. Vale, pues con esa fórmula en mente, pigmento más aglutinante, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a ver cómo los grandes maestros de la historia han ido creando sus propias recetas, simplemente cambiando ese segundo ingrediente, el aglutinante. Empezamos nuestro recorrido por las grandes técnicas de la pintura. Y la primera parada es el fresco. La técnica de los grandes murales, como la Capilla Sixtina, por ejemplo. Aquí el aglutinante es la propia pared húmeda, o sea, el revoco de cal fresca. Se aplica el pigmento mezclado con agua sobre ese mortero y lo increíble es que cuando se seca el color no está encima de la pared, no, sufre una reacción química y se convierte en parte de la pared. Es como un tatuaje en la piedra. La ventaja de esto, pues que es súper duradero, resiste el paso del tiempo como pocas cosas. Pero claro, tiene una gran desventaja. Es una técnica implacable. Hay que pintar muy rápido, por trozos, lo que se llaman giornate, antes de que el yeso se seque. Y una vez seco, se acabó. No hay marcha atrás, no se puede corregir. Un error se queda ahí para siempre. Dejamos los muros y nos vamos a una técnica muy popular antes del Renacimiento, sobre todo en los siglos XIV y XV, el temple. Y aquí el aglutinante es algo que tenemos todos en la nevera. Yema de huevo. Sí, yema de huevo. Era la técnica por excelencia para pintar sobre tabla, para hacer esos retablos tan detallados. Lo bueno del temple es que permitía un nivel de detalle increíble, muy preciso, y dejaba un acabado mate, sin brillos. Además, a diferencia del fresco, aquí sí se podían retocar cosas una vez seco. Era mucho más manejable. El problema, que los colores no eran tan vivos, tan saturados. Le faltaba punch, en comparación con la técnica que estaba a punto de llegar para cambiarlo todo.
Y entonces llegó el óleo, la gran revolución. Se popularizó en el siglo XV, sobre todo gracias a los pintores flamencos como Van Eyck, y lo cambió todo, para siempre. Aquí el aglutinante, como su nombre indica, es un aceite, normalmente de linaza o de nuez, y esto le dio al artista una versatilidad que nunca antes había tenido. ¿Y cuál es el superpoder del óleo? Que seca muy lentamente. Esto es una ventaja brutal. Le da tiempo al pintor para pensar, para mezclar colores con calma, para difuminar, para corregir las veces que haga falta. Permite hacer de todo, desde aplicar capas de pintura muy gruesas, con textura, lo que se llama el empaste, hasta capas finísimas y transparentes, las famosas veladuras, que dan una luminosidad increíble. Su única pega, por ponerle una, es que con los siglos el aceite se oxida y tiende a amarillar un poco. Pero claro, la historia no se acaba en el Renacimiento. Saltamos al siglo XX, un siglo de cambios brutales en todo, y el arte no fue una excepción. Llegaron nuevos materiales, nuevas ideas, y con ellos nuevas formas de pintar. El siglo XX fue una auténtica locura. Por un lado, en 1912, Picasso y Braque se sacan de la manga el collage. O sea, ¿para qué pintar un periódico si puedes pegarlo directamente en el lienzo? ¡Pum! La realidad metida a trozos en el cuadro. Y luego, unas décadas después, en los años 40, la industria química le hace un regalo al mundo del arte: la pintura acrílica, la gran alternativa al óleo. El acrílico es sin duda el hijo de la era industrial. Su aglutinante ya no es natural, es una emulsión de polímero acrílico, una resina sintética. Lo curioso es que se diluye con agua, como la acuarela, pero en cuanto se seca, se vuelve plástico, totalmente resistente al agua. Y su característica principal, seca súper rápido. Y con estas nuevas herramientas, claro, el concepto de pintura se estira hasta límites insospechados. El collage, por ejemplo, ya no intenta imitar la realidad, sino que la presenta directamente. Y otros artistas van todavía más lejos, con la llamada pintura matérica, mezclando la pintura con arena, con yeso, con lo que pillaran, para que el cuadro no solo se viera, sino que casi se pudiera tocar. Y ya para ir terminando vamos a abrir un poco más el foco, porque claro, se pueden crear imágenes espectaculares en una superficie plana, sin usar lo que tradicionalmente llamamos pintura. Pensemos, por ejemplo, en dos técnicas milenarias, el mosaico y la vidriera. En un mosaico no hay pigmento en polvo. El color es la propia pieza de piedra, la tesela. Y en una vidriera, el pigmento es el propio vidrio de colores, y la imagen solo cobra vida cuando la luz la atraviesa. El aglutinante, en este caso, serían las tiras de plomo. Son dos maneras completamente distintas de llegar al mismo sitio, crear una imagen en dos dimensiones. Entonces, si nos quedamos con una idea, es esta: la historia de la pintura es una historia de innovación constante. Desde los primeros trucos para engañar al ojo y crear profundidad, pasando por esa fórmula universal de pigmento y aglutinante, hasta las recetas de los maestros y las rebeliones del siglo XX, siempre en evolución. Y con esto lo dejamos. La próxima vez que alguien se plantee delante de un cuadro en un museo, quizás ya no vea solo la imagen. Quizás ahora vea la decisión de usar un aglutinante u otro, la pelea del artista contra el tiempo de secado del fresco, la paciencia para aplicar una veladura sobre otra. La pregunta al final es esa: ahora que conocemos los secretos, ¿cómo cambia nuestra forma de mirar un cuadro?